Página 16 y 17. Bien, primer Qué punto. letra tan linda. Ahí perdonan la letra, pero es, en realidad estoy escribiendo con esto. En fin, primer punto. Tengo un recuadro, ¿sí? Donde tengo cantidad nos dice que el doble de esa cantidad y la mitad de esa cantidad, ¿cierto? Entonces, el primer ejemplo nos dice, en la cantidad tengo 2 a la 3, tengo 2 a la 3, más 3 a la 2, más 5 a la 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pues saber cuánto es esta cantidad. ¿Cuánto es esa cantidad? ¿Cuánto es 2 a la 3? ¿Quién me dice? 6. No. 8, profe. Exacto, acuérdense que cuando yo tengo algo elevado a una potencia, lo que hago es multiplicar ese algo, Bueno, eso es. el número de Yo sí, profe, potencias. creí que era 3 a la... No, es 2 por 2 por 2, o sea, 8. ¿Listo? ¿Cuánto es 3 a la 2? 12. 12. No. 9. Muy bien, acuérdate, No, 3 a la 2. no, ¿Qué sería? no, 3 no, por 3. profe, no está hablando con usted. Perdón. Ajá. Listo. ¿Y cuánto es 5 a la 1? 5. 5. Entonces esta cantidad que yo tengo ahí, esa cantidad que yo tengo ahí, esa cantidad que yo tengo ahí, entonces sería 8 más 9 más 5. ¿Y eso cuánto me da? Eso me da 22, ¿cierto? Solo que ahí lo escriben como 2 a la 3 más 3 a la 2 más 5 a la 1. Y eso me da 22. ¿Cuál es el doble de esa cantidad? Pues simplemente para yo saber el doble de esa cantidad, multiplico por 2, o sea, 44. ¿Y cómo sé yo cuál es la mitad de esa cantidad? Pues simplemente divido por 2. O sea, me da 11. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasaría si en vez de la cantidad lo que me están dando, permítame, yo borro esto acá. Si en vez de la cantidad lo que me están dando es el número que es el doble, supongamos que ese segundo ejemplo, 4 por menos 3 por menos 5. ¿Cuánto me da eso? Acuérdense, multiplico los signos primero. Más por menos me da menos. Y menos por menos. Más. Lo de los signos ya lo habíamos visto. Recuerden, más por menos y menos por más me da menos. ¿Sí? Y si tengo signos iguales, más por más o menos por menos, eso me da más. ¿Listo? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, vuelvo y repito, este 4 está positivo, entonces más por menos me da menos y menos por menos me da más. Entonces este número que tengo como doble me va a dar positivo. ¿Y cuánto es 4 por 3? 12. Y 12 por 5 me da 60. Bueno, entendí, ¿cómo así? Yo primero multiplico los signos y después multiplico los números, Bueno. porque tengo toda una multiplicación. ¿Sí? Listo. Tengo el número que es el doble. ¿Cómo sé yo cuál es el número que debo de poner en cantidad, supongamos?
¿sí? Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Ah, pues si yo tengo el doble, pues entonces la Entonces sería cantidad va a 30, ser la no, mitad, exacto. Entonces sería 30. Ahora que ya tengo la cantidad, yo puedo ir y decir cuál es la mitad de esa cantidad. Ah, pues la mitad de 30 va a ser 15. 15. ¿Sí? Entonces yo tengo que jugar con lo que tengo. Entonces supongamos, voy a ayudarles con uno. Voy a ayudarles con, El que nos da la mitad, ayúdenos con ese, con el que nos da la mitad nada más. listo. O sea, el último. ¿Cierto? Pues sí, profe. Pues no sé, profe, pero Profe, pues ahí ¿El nos último da o el solo la... cuarto? Ustedes me dirán. Ah, ustedes me dicen es el de la mitad, o sea, el que les dan el último. Ah, Sí, el listo. que nos dan la mitad. Entonces el penúltimo. Listo. Nos dice, tenemos menos 69 dividido. Ay, dividido menos 2, ¿cierto? ¿Cierto? Están en ese punto, ¿sí? Es el penúltimo del cuadro. Sí, profe. Listo. ¿Cuánto da esa división? Ah, lo mismo. Ley de signos primero. Menos dividido menos. O sea, va a ser lo mismo. Aplica lo mismo que con la multiplicación. O sea, yo digo menos por menos. Ah, entonces menos por menos sé que me da más. ¿Listo? Y divido los dos números. 69 dividido 2, ¿cuánto es? Eso me da 34,5. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Tengo el número que es la mitad. ¿Cómo sé yo cuál es la cantidad completa? Ah, pues si yo sé que la mitad... Multiplicando por 2. Exactamente. Entonces, si yo sé que tengo el número de la mitad, pues la cantidad completa va a ser el doble. O sea, va a ser 2 veces eso. Ah, entonces el número completo va a ser 69. Y ya a partir de este número que es el doble, pues a partir de este número que es la cantidad, yo ya puedo sacar cuál es el doble de esa cantidad. ¿Sí? Sí, profe. Profe, y en ese punto tenemos que hacer procedimiento, ¿o No, no? en ese punto no van a hacer procedimiento. Ah, bueno. ¿Claro está ahí? Sí. profe, Bien. entonces la cantidad es 69, ¿cierto? Sí, señor. ¿Listo? Punto 2. Punto 2. Resulta que yo tengo una figura. Debo de formar una figura de este estilo. Es decir, tengo un cuadrado, tengo un paralelogramo y tengo un triángulo. ¿Sí? Son tres cantidades. En cada una de esas figuras hay una cantidad diferente. ¿Bien? ¿De qué manera debe de ser esa cantidad? Voy a poner un ejemplo diferente al que aparece ahí. Supongamos yo tengo acá un 2 y acá un 3. ¿Sí? Entonces, este número de acá, que está en el triángulo, va a ser la base. ¿Sí? Y el número que tengo acá en el paralelogramo va a ser la potencia. ¿Bien? Y el número que voy a poner acá o que tengo acá en el cuadrado es el resultado de ese número que le ve a la potencia. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 3? 8. Ah, es 8. O sea que yo en el cuadrado voy a poner 8. ¿Qué pasaría? Supongamos, voy a hacer el 7. Ah, no, el 7 tiene, el 7 es lo mismo.
Ah, bueno, quiero que recordemos algo de las potencias. Recordemos que un número negativo elevado a una potencia positiva, una potencia par, o sea, puede ser un número 2, un número 4, un número 6, siempre me va a dar positivo el número o el resultado. Supongamos, entonces, menos 2 al cuadrado me va a dar más 4. ¿Listo? O si tengo, por ejemplo, menos 1 elevado a la 4. Eso me va a dar un número positivo y 1 elevado a la 4, pues es 1. ¿Cierto? Pero una pregunta. Señor. En los cositos que no tienen tres cuadritos o tres figuras, Hay ¿cómo se que hace? buscar la figura que falta. O sea, siempre la idea, entonces ya voy para allá, listo. Pero la idea siempre es formar esta figura. Bien. O sea, esta figura es la que se debe formar. Pero ¿qué pasa? Pues la idea aquí es, por ejemplo, ¿qué pasaría si solo me dieran el cuadrado y el triángulo? Como por ejemplo, en el 10. Pero entonces tocaría buscar la potencia para que ese resultado. Exactamente. Entonces, les voy a ayudar con el 10. Nos dice que tenemos acá un menos 3 y tenemos acá un menos 27. ¿Cierto? Entonces, recordemos, el triángulo es la base. Ah, esto es menos 3. ¿Cierto? Elevado a algo que es lo que no sé porque no tengo el paralelogramo. ¿Sí? Miren que esto está vacío. Eso no lo sé. Y el resultado es menos 27. Entonces, ¿qué hago yo para saber cuál es esa potencia? ¿Qué se les ocurre? Dividir, No, profe, ¿no? No, no, pero puede empezar a poner números así a lo pendejo a ver Creo cuál que el resulta. 3. no Por vamos a dar vocabulario. resultados. ¿Listo? No vamos a dar resultados. ¿Listo? No. ¿Ya? Pero entonces aquí es donde yo quiero que lleguemos a algo. Lo primero es saber que un número negativo elevado a un número, si yo digo que elevado a un número par, o supongamos el 4, si yo elevo ese número a un número par, me va a dar un número positivo. Entonces, ¿será que me sirve un número par? Sabiendo que el resultado que yo tengo es negativo. No. No me va a servir elevarlo a una potencia par. Ah, entonces yo elimino de ahí los que son pares. Y además tengan en cuenta de que yo lo tengo que tener en un paralelogramo. Eso es lo otro. ¿Sí? Pero espera, que no entendí. ¿Cómo así? Cuando el número que está ahí es negativo, toca elevarlo a uno que no sea par. No, señor. Ojo. Cuando yo elevo un número negativo a una potencia par, sea 2, sea 4, sea 6, sea así sucesivamente, el resultado me va a dar siempre positivo. Entonces, si resulta que yo en este ejercicio número 10, ¿sí? Si yo en este ejercicio número 10 sé que el resultado es negativo, ¿será que me sirve elevar este número negativo a una potencia par? Ah, no. Obvio no. ¿Sí? Lo otro es también tener en cuenta la figura que me hace falta. Ah, resulta que yo tengo solo el cuadrado y tengo el triángulo. ¿Qué figura me falta? Ah, me falta el paralelogramo. Señora. Me falta el paralelogramo. Ojo, el paralelogramo puede ser de esta manera, puede ser un rombo, ¿sí? ¿Sí? Un paralelogramo son varias figuras. Puede ser un rectángulo, aunque ahí no hay rectángulos. O puede estar de manera contraria, ¿cierto? Entonces puede estar, digamos, así volteado. Pero pues de todas maneras, si sabemos el resultado, nos dice cuál ponemos. Exacto. ¿Sí? Pero Pero ahí lo entonces, podemos dibujar ahí mismo, o tiene que ser en otra hoja aparte.
No, lo pueden hacer ahí mismo. ¿Listo? Lo pueden hacer ahí mismo. ¿Qué procedimiento, profe? No, en ese tampoco. Ay, menos mal. Bien. El tercer punto sí tiene procedimiento. Denle la bienvenida a la ardillita que tiene hambre y quiere irse a Tercer comer punto, sus... ¿cierto? El segundo no. El segundo no tiene procedimiento. El tercer punto nos muestra una pequeña ardillita que quiere irse a comer sus nueces. Y resulta que yo tengo una serie de hexágonos, ¿cierto? Donde hay una serie de operaciones con fraccionarios. ¿Listo? Entonces, recordemos cómo se operan fraccionarios. Supongamos, yo tengo 2 tercios más 8 tercios. Cuando la suma, vamos a hacer suma de fraccionarios y nos toca así un poco rápidamente, ¿cierto? Aunque esto ya lo han visto ustedes en matemáticas. Cuando yo tengo fracciones con el mismo denominador, digo que son fracciones homogéneas, ¿cierto? Esa Eso suma, pasa igual. simplemente el denominador sigue siendo el mismo, ese no cambia, y sumo los dos numeradores. 2 más 8 me da 10. O sea que esta suma es la más sencilla que hay porque son 2 fracciones que son homogéneas. Caso distinto, pasa lo mismo con la resta. Aunque ahí no hay restas, solo hay sumas. Sí, sí hay restas. Pasa lo mismo con la resta. Supongamos 5 tercios menos 1 tercio. Lo mismo. El denominador sigue siendo el mismo porque son fracciones homogéneas y hago la resta de los numeradores. 5 menos 1 me da 4. Eso en cuanto a fracciones homogéneas. Caso distinto, cuando tengo fracciones heterogéneas. ¿Qué son fracciones heterogéneas? ¿Qué pasaría si yo tuviera 2 tercios más 1 cuarto? Ya tengo distinto denominador. ¿Qué hago? ¿Cómo la han hecho ustedes? No me diga que ustedes no han visto fracciones porque muy duro. No les creo. De a uno. Pero no era algo así como que en diagonal. Listo. Se las voy a enseñar así. Karen Listo. Cruz. Se las voy a enseñar así, pero pues no es lo ideal. Y yo sé que de pronto si en algún momento la van a ver con la profesora de matemáticas, ella no se las va a enseñar así. Listo. Pero se las voy a enseñar así porque el modo que aprenden ustedes un poco más fácil. Multiplican este numerador por el otro denominador. ¿Listo? Ahí ya tenemos el primero. 2 por 4, 8. Ahora, multiplico el otro numerador por el otro denominador. ¿Cierto? ¿Cuánto es 1 por 3? 3. Y pongo el signo de la operación que esté haciendo, ya sea suma o sea resta. ¿Sí? Ojo, solo estamos hablando de la suma y de la resta por ahora. ¿Bien? En este caso estamos sumando, entonces voy a sumar esos dos números. Y en el denominador voy a poner la multiplicación de los dos denominadores. ¿Sí? Esto es lo que se llama el método de la carita feliz. Ojo, ese método es un método, digamos, sencillo, pero yo sé que la profesora de matemáticas no se los va a enseñar así. ¿Listo? Yo aquí es por lo que tengo que hacerlo un poco rápido. Ahora, 3 por 4. Entonces ese va a ser mi denominador, 12. Ahí no he terminado. Sumo los numeradores. 8 más 3. Me da 11 sobre 12. Y esa es la nueva fracción que obtengo. Entonces, recuerden, primer numerador por segundo denominador. Más o menos la operación que esté haciendo. Segundo numerador por primer denominador. ¿Listo? Y en el denominador va a quedar la multiplicación de los dos denominadores, señor.
Entonces, cuando hay multiplicación, o sea, Ya no hay voy para suma. allá, ya voy para allá. Estoy hablando de sumas y restas por ahora, por eso les dije. ¿Listo? Profe, con las restas también se hace esa Con misma la resta es técnica. el mismo proceso. Con la resta es el mismo procedimiento. ¿Listo? Bien. Vamos para la multiplicación. Aquí aplica para cualquier tipo de fracciones, ya sean homogéneas o heterogéneas, no importa. ¿Sí? Se hace de la misma manera. La multiplicación es muy sencilla porque si pongamos yo tengo 2/3 por 3/4. Simplemente multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, numerador con numerador, 2 por 3, 6. Y denominador, 3 por 4, 12. Y listo. Profe, así sean homogéneas. Sean homogéneas, sean heterogéneas, el procedimiento para la multiplicación es el mismo. Bien. Esto tiene procedimiento. Listo. Profe, la ardilla tiene procedimiento. Sí. Ojo que no hemos terminado, no hemos dicho cómo es el proceso para mirar lo de la ardilla. ¿Listo? Estoy explicando esta parte. Ahora, la división. Porque hay divisiones, sí. Ah, entonces supongamos que yo tengo 5 medios dividido 2/3. Este también es muy sencillo. Acá es simplemente multiplico primer numerador por segundo denominador, ¿sí? Ah, 5 por 3, 15. Y eso es lo que voy a poner como numerador. Y como denominador voy a poner la multiplicación del segundo numerador por el primer denominador. 2 por 2, 4. Y listo. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. Aplica Sí, para señor. homogéneas, heterogéneas, no hay problema, o sea, aplica para todas. ¿Listo? Bien. Ahora, necesitamos saber qué es una fracción propia y qué es una fracción impropia. Resulta que una fracción propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador. Entonces, siempre que tenga el numerador menor que el denominador, eso es una fracción propia, porque ese número o esa fracción me representa menos de la unidad. ¿Listo? Ahora, una fracción impropia es todo lo contrario, donde el numerador es mayor que el denominador. ¿Sí? Mire que acá en este caso el numerador es mayor que el denominador. En ese caso esa fracción se denomina impropia porque representa mucho más de la unidad. ¿Listo? Entonces, después de que ustedes hagan todas las operaciones que tienen allí en esos hexágonos, ustedes tienen que hacer el camino de la ardilla, ¿sí? Pintando solo las fracciones que son impropias en los resultados. ¿Listo? Ah, entonces, digamos, un resultado me dio 2/3. ¿Será que lo pinto? No, porque es propia. No. Obvio que no, porque esa es una fracción propia. Pero si, por ejemplo, me diera 5/3, ¿será que la pinto? Sí, señor. Sí. Ah, efectivamente. Entonces, ese es el camino que va a seguir la ardilla. La ardilla solo sigue el camino de las fracciones impropias. O sea, ella no se va a pasar nunca por una fracción propia. ¿Listo? Tengo una pequeña pregunta. Señor. Entonces, en el dibujo, ¿cuál número unimos en las líneas? O sea, en los Profe, puntos. hay dibujo. Sí, en esa hay dibujo que es en la página 16, pero no en esa. Bueno, entonces en la parte de abajo
en la parte de abajo, ustedes tienen un cuadro, ¿sí? Que dice numerador y denominador, ¿cierto? Está dividido así, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Listo. Entonces resulta que según el camino que ustedes hagan, entonces, en esta primera casilla, por ejemplo, ¿sí? Que dice 15, ¿bien? Entonces, ustedes van a decir, la primera casilla por la que pasó la ardilla, ¿sí? Me dio, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? No es que eso vaya a dar. Me dio 7 tercios, ¿cierto? Entonces, esa fue la primera casilla que la ardilla caminó, que la ardilla pasó. Entonces, ese es el primero que van a poner acá. Ah, 7 de numerador y 3 de denominador. Y esos son los dos puntos que van a unir primero. Ah, entonces, primero une este y después este. ¿Listo? Ah, entonces sigue Unimos el con el 7 y el otro. 3. Sí. ¿Listo? Es un ejemplo, no es que esto vaya a dar. ¿Listo? Ah, que el siguiente me dio, no sé, 9 cuartos. ¿Sí? Ah, entonces siguen une el 9 y une el 4. ¿Listo? ¿Bien? Sí. Bien, y vamos al último punto. Nos dice que resuelva cada una de las siguientes operaciones y determine el significado de las palabras que lo acompañan. Punto 4. Punto 4. Listo. Resulta que tengo varias operaciones donde hay unas palabras como raras. Sinofobia, hemofobia, ataxofobia, escotofobia, belenofobia y gametofobia. Pues me imagino que son fobias. Todos son fobias. Son miedos a algo, ¿sí? Pero no sabemos a qué. Para poder saber a qué, tienen que hacer la operación correspondiente. Entonces, les voy a ayudar con la primera, la que dice sinofobia. ¿Listo? Primero, tengo raíz cúbica de 1 dividido 8, o de 1 sobre 8, de 1 octavo, más 2 séptimos, ¿verdad? Lo primero que quiero que tengan claro es que cuando tengo una raíz cuadrada de una fracción, una raíz cuadrada, una raíz cúbica, en este caso es cúbica, yo puedo decir que es la raíz cúbica del numerador dividido la raíz cúbica del denominador, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? Yo puedo escribirla así o puedo escribirla así o puedo escribirla así. ¿Listo? Más 2 séptimos. ¿Por qué me interesa escribirla de esta manera? Ah, porque yo puedo decir o puedo mirar que la raíz cúbica de 1, esto lo pueden hacer en la calculadora, la raíz cúbica de 1 es 1. ¿Sí? Y puedo mirar que la raíz cúbica de 8 es 2. Ah, ya esto me quedó convertido, ya no lo tengo en raíz, sino que tengo 1/2 más 2 séptimos. ¿Sí? Y esto ya lo puedo hacer, ¿sí? Como lo hicimos ahora. Ah, recordemos, entonces, primer número, entonces voy a escribirlo en otro lado. Entonces, 1/2 más 2 séptimos. ¿Sí? Ah, entonces yo ya puedo decir 1 por 7. Ah, eso me da 7. Más 2 por 2. Ah, me da 4. Sobre 2 por 7. Ah, eso me da 14. O sea que esto me da 11 catorceavos. Ah, entonces yo ya tengo el resultado, ya puedo ir a buscarlo al frente donde tengo los resultados de cada miedo. Ah, entonces, ¿qué es la sinofobia? Mira los perros. Ah, es el miedo a los perros. Ah, juepuerca. Es que ni yo lo sabía, la verdad.
Sinofobia, miedo a los Ve, se acabó la perros. clase, entonces usted no Dios, sabe. clase. Les ayudé con la primera. Entonces nosotros, chicos, los otros es hacer lo mismo, o sea, buscar la manera de eliminar esas raíces, ¿sí? Aplicando esta propiedad y haciendo la suma o resta o multiplicación o división correspondiente. ¿Listo? Y el resultado, ojo, eso también tiene procedimiento, lo deben de hacer con procedimiento. ¿Listo? Las operaciones. ¿Bien? Y el resultado lo une, chicos, Juan, porfa. Y los resultados los unen con su respectivo miedo. ¿Listo? Bueno, Profe, y ahí nos mándenos el aparece, video. profe.